Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Alguna vez han preguntado por qué las personas actuamos de la manera en la que actuamos? ¿Por qué pensamos de la manera en la que pensamos? ¿O por qué todos podemos vivir distintas situaciones pero responder de una manera muy distinta? ¿Por qué todos somos seres humanos pero respondemos de una manera u otra dependiendo de la situación o de cómo veamos lo que está pasando? Y aunque no lo crean y resulta un tanto sorprendente, la respuesta está a plena vista, ya que todo esto se debe a la teoría conductista, o más conocida como conductismo en sí. Audio Jungle. Pero para empezar a explicar o hablar del conductismo, primero tenemos que entender de dónde nace esta palabra, de dónde nace el conductismo. Y es que el conductismo se origina en Estados Unidos a principios del siglo XX, siendo John B. Watson uno de sus principales impulsores, con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve un conductista en 1903. Audio Jungle. ¿De dónde nace la palabra del conductismo y de dónde es su nacimiento en sí? Ahora podemos entender un poco más de qué es el conductismo. Y el conductismo, según la Universidad Internacional de Valencia, es una corriente psicológica que centra su estudio en las leyes generales que definen la conducta de un individuo. Estas se basan en que todas las acciones que llevamos a cabo se encuentran condicionadas por experiencias o por procesos de aprendizajes pasados. Además, lo que diferenciaba el conductismo de otras escuelas psicológicas es que este priorizaba sobre todo lo que es observable, las influencias del ambiente, de lo cultural y sobre todo esto, lo que podíamos observar, las experiencias que podíamos adquirir e influenciaban posteriormente lo que sería nuestro comportamiento, pasando por varios procesos. Audio Jungle. Estos procesos o elementos básicos del conductismo son los que se han estudiado en el campo pedagógico. Los conceptos que trabaja esta corriente son muy reconocidos y a continuación se los vamos a presentar. Son 5 total. Son estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Según la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, el conductivismo se basa en una serie de los conceptos fundamentales que nos ayuda a comprender cómo las personas aprenden y responden a su entorno. Entre otros conceptos básicos encontramos varios elementos claves que forman la base de esta corriente psicológica. En primer lugar, tenemos el estímulo, que se refiere a cualquier incentivo, señal o información del entorno capaz de provocar una reacción en el individuo. Puede ser algo tan simple como un sonido, una imagen, una palabra o una acción externa que influye en nuestro comportamiento. A partir del estímulo se genera lo que se conoce como respuesta, que no es más que la conducta o reacción del organismo ante ese estímulo. El conductivismo precisamente se centra en analizar esta relación entre lo que ocurre en el entorno, el estímulo, y cómo reacciona el individuo, la respuesta, dejando de lado los procesos mentales internos, porque esto no se puede observar directamente. Uno de los conceptos más importantes del conductivismo es el condicionamiento, que es el proceso de aprendizaje a través del cual se asocian estímulos con respuestas. Gracias al condicionamiento, se pueden modificar conductas reforzadas o incluso eliminarlas. Existen dos tipos principales: el condicionamiento clásico, desarrollado por Pavlov, y el condicionamiento operante propuesto por Skinner. Aquí entra un juego entre dos conceptos claves: el refuerzo y el castigo. El refuerzo es la consecuencia que se aplica después de una conducta con el objetivo de aumentar la probabilidad de que esa conducta se repita. Por ejemplo, si un niño recibe un premio por hacer su tarea, es más probable que quiera volver a hacerlo. También tenemos el castigo. Por el contrario, busca reducir o eliminar una conducta. Se trata de una consecuencia negativa que se presenta después de una acción no deseada, como una reprimida o la pérdida de un privilegio. Audio Jungle. ¿Sabías que John Brodus Watson, psicólogo estadounidense, fundador de la escuela psicológica conductista, dio a conocer lo fundamental de los factores innatos de la conducta, que después en sus posteriores trabajos modificaría prestando importancia al entorno en el que se forma? Cuando un nuevo ser nace, tiene una conducta limitada, incluso no dispone de instintos,
Pese a su bajo conocimiento, el niño poco a poco interioriza las normas de conducta como consecuencia del desarrollo motor y del aprendizaje. Durante este proceso, que culmina en la edad adulta, la condición social y la etapa infantil ejerce una significativa repercusión. Watson hizo especial hincapié en la importancia del conductismo en la psicología corriente, que en la actualidad se emplea en terapia con un alto grado de efectividad. También está Iván Petrovich Pavlov. Llevó a cabo experimentos en los que observó que los perros salivaban cuando se producía la presencia del estímulo, en este caso el alimento. Una reacción que se podía hacer al resultado de una actividad psicológica y que propició la creación de la ley del reflejo condicional. Pavlov tomó en consideración que varias conductas en el individuo son más complicadas que un sistema de reflejos condicionales simples, en un modelo estímulo-respuesta lineal. Igualmente descubrió que en las personas existe una facultad de autoconocimiento, aprendizaje orientado a sí mismo. El sujeto puede responder ante incentivos que él mismo va originando y que puede transferir.